gente le decían, los recontra mil putearon, con toda la razón del mundo. Pero les resbala eso. Sí, no, ellos, mira, les podés insultar hasta la madre, mientras no les toques el bolsillo, está todo bien. Por eso. Cuando vos le tocaste el bolsillo, ahí sí se ofendieron. Exacto, han perdido la memoria y han olvidado que están ahí porque el pueblo los puso. En realidad, yo te diría que ellos se creen que están en un escalón más arriba que la gente común de la ciudad. La gente que los puso. Pero en realidad no es así, porque si vamos al caso, ellos ahora ganaron la elección, porque durante 4 años le estuvieron machacando el cerebro a la gente en todos los medios de información de la hermosa y fabulosa gestión municipal de Narco Ferrer. Sí. ¿Me equivoco? Así es, ¿no? Entonces, no tienen mérito. O sea, han logrado volverse a quedar en el poder, pero por el simple hecho de que han condicionado a la gente a través de la propaganda, a través de tirarle mierda a los otros opositores, a criticar inclusive al gobierno nacional que ya se fue, que gracias al gobierno nacional hicieron un montón de obras acá, porque si no el intendente nunca le alcanzó la plata, ni siquiera para poner una baldosa ahí en la avenida San Martín. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Ellos se creen que son la élite. Bueno, convengamos, la derecha es así, porque de radicales se pasaron a mileístas, y después no sé a qué se irán a pasar. Son, como se dice en la jerga vulgar, son ocotes. Para el que no lo entendió, en términos más chavacanos. Es lamentable, pero es así. Tenemos gente que no nos representa en la municipalidad y que se aprovecha de que porque tienen una mayoría de concejales hacen lo que se les canta. Y también estas medidas las sacaron, o sea, la banca del ciudadano y bueno, la votación para mandarnos este terrible tarifazo en la última semana del año, cuando la gente tiene la cabeza puesta en la Navidad. Bueno, eso convengamos que es el viejo truco, así como claro. El viejo truco fue no habilitar el anfiteatro, así que la gente estaba más apretada que piojo en costura, sí. Porque ahí en el sucucho ese que tienen, donde normalmente deliran, porque no deliberan, deliran. Incluso se descompuso una persona. Sí, me consta porque yo estaba ahí. Yo estaba también, y pedíamos ventiladores y nos dijeron que no había, y después nos dijeron que estaba roto el toma corrientes, y era mentira. Después lo descubrimos, ¿sabes por qué? Porque cuando se descompuso una persona, que creo que era una señora, yo no la alcancé a ver. Sí, yo la vi a la señora. Entonces, wow, apareció el ventilador. Había ventilador y no estaba roto el toma. Claro, es que en realidad lo que querían era que la gente se fuera incómoda, claro. Cagada de calor, se terminara yendo. Incómodos, mal por el calor, y que nos fuéramos. Minimizar las puteadas. Era más o menos como hace 1 año o 2 atrás habían sacado esa aplicación para el celular, donde vos podías informarlos a ellos del bache que había, sí. Del tercer yuyo a la derecha en tal lugar, para que lo fueran a tapar o a mirar o no sé qué, porque claro, era una forma también, era un sistema antiputeada, para que la gente no los puteara. Y bueno, convengamos que sigue más o menos el modus operandi del gobierno nacional. El gobierno nacional faltaría que agarrara, hiciera como Brasil, que Brasil tiene el Sambódromo, donde participan las carrozas y los disfrazados. Acá faltaría que hagan un broncódromo para que la gente vaya y se manifieste ahí contra las medidas antipopulares que promueve el gobierno. Pero falta ahí no eso, escucha nadie. Porque eso de decirle que no pueden transitar la calle, que tienen que manifestar por arriba de las veredas, avisar 48 horas antes. Y es todo cosa eso, loco. Eso es una pelotudez. Es cosa de dictadores. Una pelotudez elevada a la enésima potencia. Digamos la verdad. Aparte, se están pasando por el culo el artículo 14 bis de la Constitución. Entonces vos te das cuenta que esta gente lo que menos
son democráticos. Sí, exactamente. Y me parece una ridiculez de los defensores de los trabajadores de la CGT, llámese como se llame, de salir recién el 24 a manifestar en contra de las medidas. Yo la verdad que por ahí pienso ahora, yo pienso que los de la CGT, como están acostumbrados a que siempre reciben el vueltito, porque convengamos que en la era Macri, ¿qué hicieron? Todo tenía precio. Se alinearon a Macri, dejaron que echaran gente, que cerraran más de 20.000 pymes, y ellos estaban de brazos cruzados. ¿Por qué? Porque Macri les dio guita para las mutuales, les llenó los bolsillos a los representantes sindicales. Entonces no pasó nada. Y yo calculo que ahora eso que esperan hasta el 24 debe ser algo más o menos similar. Por eso hubo alguien que dijo que no esperen que los gremialistas los salgan a defender, salgan ustedes a defenderse. No hay otra. No hay otra. Sí, porque quizás estén esperando alguna ofertita. Exacto. Es ya, muchachos, es ya. No podemos seguir esperando, Nos están haciendo de goma ya. en cuanto, en 16 días destruyó todo. Sí, realmente. Bueno, vamos con el proyecto justamente de Javier Milei. Disuelve el fondo del ANSES y pone en riesgo las jubilaciones, como bien lo decías antes. La ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso da un paso clave para debilitar el actual sistema de reparto de las jubilaciones y abrir la puerta al regreso de las administradoras de fondos de pensiones y jubilaciones, las famosas AFJP, que instrumentó la gestión de Carlos Menem. ¿Lo recuerdan? El proyecto contempla la disolución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ni más ni menos. Son 76.000 millones de dólares que se los van a fumar ellos. Se los van a llevar los empresarios, se los va a llevar Macri, se los va a llevar Milei, se los van a llevar todos ellos. Ya pasó esto, argentino. Ya qué pasó. Mala memoria, lamentablemente por favor. pasó y no hemos aprendido absolutamente nada. No, nada. ¿Tenés ya algo? Sí. Bueno. Tengo para hablar, por ejemplo, de las petroleras. Empiezan a vender el combustible a precio internacional. El fin del barril criollo y otro naftazo. Por la desregulación de Milei, el valor mayorista del barril pasará de $60 a 80. Tal el precio del barril Brent. Estiman que en surtidores habría otra suba del 30%. Como buena parte de los artículos que se incluyeron en el DNU y en la ley Omnibus que Javier Milei mandó al Congreso, el de la desregulación de los precios del petróleo tendrá un efecto inmediato en los surtidores, indudablemente. Según se supo, el fin del barril criollo, que valía bastante menos que el barril internacional, redundará en una suba de hasta 30% en las naftas en los próximos meses. Pero hay algo más importante. Esta situación empodera a las petroleras no solo a manejar precios al alza, sino a evitar las bajas. Ahora sí, sin barril criollo, deberán explicar por qué cada vez que baje el precio del crudo en el mundo, eso no se verá reflejado en la Argentina. Es decir, se dispuso un esquema de autorregulación que estará atado solo a la demanda y usando el precio internacional exclusivamente para aumentar, no para bajar en el caso que deba darse. En el proyecto de ley Omnibus se detalla que las empresas en toda la línea de producción pueden manejar sus precios libremente, de lo que se deduce que queda en desuso el barril criollo, que fue un acuerdo entre privados que empezó cuando Axel Kicillof era ministro de Economía de la presidencia de Cristina Kirchner. Para graficar de qué se trata, hay que comprender que el precio de la nafta refleja el precio que el downstream, la rama surtidores de las petroleras, le paga al upstream, la rama productora de las petroleras. En el caso de YPF son las mismas empresas, ergo no tenía problemas, salvo en una pequeña parte que le compraba a terceros.
En el caso de Rice Shell, en tanto que compra el 100% de lo que refina y vende a otros productores, sí se complica. Es que el barril criollo cotiza actualmente en $60 contra algo más de 80 que se paga mundialmente el petróleo Brent, el de Londres, que se toma como referencia en Argentina. ¿Qué pasará de ahora en más? Lo que ocurría hasta ahora es que YPF, al tener el 50% de las estaciones de servicio, le pedía el upstream un precio de crudo a un determinado valor que le permitiera sostener el litro de nafta en 600 pesos. Es decir, la petrolera de bandera fijaba una especie de precio máximo que, luego, replicaba la competencia tanto en Shell como en Axion y Puma. Ahora, esa posibilidad no existe más porque la pauta de aumentos libres ya mostró que las empresas se cartelizaron para establecer subas. El 30% de aumento que las empresas creen que falta subir se suma a más del 80% de alza en combustibles que se dio en los últimos 15 días en todas las empresas a la vez. Alguien que conoce bien el sector admitió que finalmente estamos yendo al precio de la nafta que avisó Massa, algo más de 800 pesos por litro, en línea con el valor que se paga en todo el mundo. Lo particular de esta situación es que, antes de la decisión de liberar, el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con petroleros de Pampa Energía, Exxon y Vista Oil en un encuentro que decidieron no comunicar. En pocas horas, las petroleras empezarán a trasladar el precio internacional a los surtidores, con un precio que será el de $80 el barril, menos 8 puntos de retenciones. Ese valor, puesto en la estación de servicio, representa un aumento de al menos 30 puntos al consumidor. El problema que radica el cambio en paralelo es que por un lado los naftazos no solo le complican el bolsillo al que usa autos, sino que explican aumentos futuros relacionados con mercancías que se transportan en vehículos a combustible. Por otro lado, la posición de encolumnar la oferta minorista a precios internacionales pone presión a las empresas y al gobierno para demostrar que, cuando el precio del crudo se mueva hacia abajo, también bajarán los precios. Hasta ahora no tiene ese problema porque el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania mantiene el barril europeo a valores altos, pero en la historia corta ha habido bajas y subas. Las empresas aseguran, de todos modos, que lo que el presidente dice es que los precios se liberan, por lo cual nadie estaría obligado a atar sus costos al precio internacional del crudo, o al menos no en sus variables diarias. ¿Qué va a pasar? Lo que sucedió en la época de Carlos Menem, y creo que, si mal no recuerdo, que también en De la Rúa, que hubo un tiempo que había desabastecimiento de combustible, porque claro, lo exportaban todo afuera. Y nosotros acá no teníamos ni siquiera para hacer andar una triste moto. Yo de eso me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo perfectamente de eso. Las colas que se hacían en las estaciones de servicio cuando llegaba un poco de nafta. También me acuerdo en la década del 60, a mediados de los 60, cuando hubo una crisis más o menos similar y que usaron el mismo modo operandi, que no había carne vacuna porque la exportaban a toda, así que estaba la veda que duraba 15 días y vos tenías que comprar en un particular unas cosas que le llamaban milanesas que no sabían con qué carajo estaban hechas, porque aparte yo digo, se olvidó de eso la población argentina. Y bueno, lamentablemente la población tiene la memoria muy frágil, o al menos no digo que todos, porque yo me acuerdo. Y sí. Yo me acuerdo. Y eras chico en los 60. Sí, era chico y uno normalmente, por eso muchas veces yo digo que antes éramos más vivos. Los chicos de antes éramos más vivos que los de ahora, porque estábamos más pendientes de lo que hacían nuestros mayores. Yo por eso me acuerdo de esas cosas, porque a mí que me interesaba si había milanesa o no milanesa, a mí no me afectaba. Los del problema eran mis viejos, que no tenían que poner arriba de la mesa. Sí, sí. No era mi problema era ir a la escuela, hacer los deberes y jugar. No es la primera vez que pasamos por lo que estamos volviendo a pasar ahora. Y bueno, son medidas que no tienen gollete. Es como haber ahora salido de los BRICS porque a Milei se le ocurrió.
Sí, qué salimos, triste. o sea, ingresábamos a partir del 1 de enero, Sí, porque ya estaba aprobada la incorporación de Argentina sí, sí. a los BRICS. Ahora estamos afuera de vuelta. Estamos afuera de vuelta, y para aquellos que no saben qué puede ser el BRICS son las siglas de 5 países que lo conforman: Brasil, Rusia, India, eh, Brasil, Rusia, India, ¿Sí? bueno, los otros 2 países no me acuerdo en este momento, y aparte hay 20 países más que pidieron su incorporación al BRICS, porque imagínense que el BRICS maneja entre el 42 y 47% del comercio mundial. Es mucho más grande que el comercio que puede manejar la Unión Europea junto con Estados Unidos. De ahí que le bajaron línea a Milei de que no se meta en el BRICS, que sigamos alineados a Estados Unidos, al imperio anglosajón, que nos caguemos de hambre, que nos maten de hambre, pero que no vayamos al BRICS, porque ahí podemos zafar de la gran deuda en que estamos empeñados. Imagínate vos, a lo mejor en 5 o 6 años liquidamos la deuda, lo cual que ahora estos, si le da carta blanca al ministro de Economía, a Toto Caputo, va a sacar nuevamente créditos, nos va a empernar por más guita, Sí. y vamos a estar mucho más peor de lo que ya estamos. Sí, exactamente. Y cuando vuelve el peronismo, que acomoda un poco las cosas, damos la vuelta y volvemos a la derecha. Es así. No hay, Y sí, no hay es que remedio para esta aparte enfermedad. también tenés que ver de que los medios hegemónicos juegan con las noticias, porque Sí, te dicen, totalmente. por ejemplo, Cristina gana 9 millones de pesos entre la jubilación de ella y la pensión del marido. Gana un dineral, pero no te dicen que Macri gana 7 millones de pesos como expresidente de la nación, y aparte tiene 47 empresas. Hay una gran diferencia. Y nunca pagó La Cristina deuda tendrá del guita, correo. pero Macri tiene muchísima más guita, tiene 47 empresas. Y sí. Y bueno, entonces ¿qué pasa? La gente ve eso, o cuando se toma alguna medida, lo primero que le echan la culpa es al presidente, pero el presidente no toma las medidas él porque se le ocurra. ¿Por qué se creen de que ahora Milei quiere poder absoluto, quiere suspender prácticamente la Constitución? Porque si él no hace eso, él todas las decisiones que tome las tiene que pasar por el Congreso se las tiene que aprobar. Es lo que pasa es lo que pasa con el DNU, porque eso es para evitar que abusos, que había abusos de autoridad o que metan el país en un quilombo madre, del tipo para que eso sea. Congreso, pero este tipo pretende tener superpoderes, poder legislar él, hacer todas las cosas él. No puede. Bueno, no puede y eso no se lo cuentan a la gente. Solamente le cuentan de que, bueno, de que a lo mejor, qué sé yo, por decirte, bueno, Alberto Fernández se choreó guita, empernó más el país con crédito y se fue a vivir a España, cosas por el estilo, pero son cosas ahí nomás, no se ponen a explicar los por qué. Y la gente tampoco tiene obligación de ponerse a analizarlo. Debería analizarlo, porque si lo analizara, no pasarían estas cosas, se darían cuenta de que es una engaña pichanga. Aquel que tiene más o menos, hace trabajar las neuronas, tiene uso de razón, se puede dar cuenta de muchas cosas. Porque para eso existe el Congreso. Hay para mucho. Para eso están los senadores, para eso están los diputados. No es que el que es presidente de la nación hace lo que se le canta a las pelotas. Es lo mismo que acá, el intendente tampoco puede hacer las cosas que a él se le ocurra. Para eso está el Consejo Delirante, que en este caso acá el intendente hace lo que se le canta porque tiene mayoría. Claro. Si no, no lo podría hacer. Exacto. Salvo que si hubiera la misma cantidad de opositores y del bando de él, y se pusieran de acuerdo todos y votaran, por ejemplo, el tarifazo, bueno, es otra cosa, pero es más difícil.
Así es. Bueno, Mauricio Macri arremetió contra las centrales sindicales por convocar a un paro general. Quiero creer que antes de las 12 la CGT va a decir que fue una broma, dijo, porque hoy, por el día de ayer, es el Día de los Inocentes. Chicaneo. No tienen derecho de plantarse después de haber sido cómplices de este empobrecimiento salvaje. Mira quién habla. Aseguró el expresidente y sostuvo que se trata de los mismos dirigentes que le hicieron la vida imposible a Alfonsín. Aunque sea hubiesen cambiado las autoridades de la CGT para decir que hubo un cambio, propuso. Después del silencio y la complicidad con el peor gobierno de la historia, sacándose fotos hasta el último día con Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa. No se perdieron una selfie, ironizó en diálogo con La Nación. La Nación Más. Macri, por supuesto, también defendió el megadecreto. Este DNU, que es muy controvertido según los orcos, o sea, nosotros el pueblo, nadie puede estar en contra de recibir más libertad, si bien te puede dar un poco de vértigo después de años de opresión. Gobierna Mauricio Macri, aseguró Máximo Kirchner. Cuando uno mira todo esto y ve que el trabajo del DNU lo preparó Sturzenegger para Bullrich, cuando uno recuerda los dichos de Mauricio Macri en el 2019, que haría lo mismo pero más rápido, lo que uno ve es que las personas centrales de este gobierno son Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, sin cargo pero con un lugar preponderante, y el malogrado ministro de Economía Luis Caputo, que a pesar de haber demostrado una gran impericia en el gobierno de Mauricio Macri, ha conseguido estar de vuelta. El decreto de necesidad y urgencia, quise decir cuando dije el DNU, ya sabemos. Hoy entra en vigencia el megadecreto. 26 recursos de amparo que no fueron concedidos se presentaron en el Poder Judicial hasta el momento por organizaciones sindicales, sociales y organismos de derechos humanos. En el Congreso aún no se conformó la bicameral de trámite legislativo. El DNU 70/2023 tiene 366 artículos y quita derechos por medio de modificaciones en leyes laborales, económicas y sociales. Por ejemplo, el colectivo aumentará desde el lunes un 45% en el área metropolitana de Buenos Aires. El boleto mínimo pasará de 52,96 pesos a 76,92 desde el próximo lunes. La suba fue acordada por las cámaras de transporte, la Unión Tranviaria Automotor y el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, luego de que los empresarios redujeran a la mitad los servicios. El subte subirá 56% desde el lunes y pasará de 80 a 110 pesos. Así lo dispuso el jefe de gobierno Jorge Macri. El gobierno de Milei anulará la devolución del IVA para productos de la canasta básica. La medida adoptada por Sergio Massa durante su gestión al frente del Ministerio de Economía dejará de percibirse desde este domingo. Argentina abandona los BRICS, el foro internacional integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que a vos no te salía, no te acordabas, ahí está, entre otras naciones, que se plantea como un contrapoder a la hegemonía estadounidense. Javier Milei envió una carta a sus pares del organismo multilateral para notificarlos del abandono del bloque. ¿Por qué puede decidir él eso? ¿No tiene que pasar por el Congreso esa decisión? Debería, pero bueno, no te olvides de que quiere manejar todo él.
Bueno, por más que lo hayan votado, hay O sea, una gran parte que no lo votó. Manejar todo él es un decir, porque te digo, por ejemplo, en el caso Macri tiene los hilos. de los famosos DNU, te puedo nombrar algunos. Por ejemplo, el de desregulación del sector farmacéutico se tendría que denominar Ley Quintana, que es el dueño de Pharmacity, Sí, que es un tipo que tiene un patrimonio neto de 541 millones de dólares. La ley de góndolas se tendría que llamar Ley Coto. Coto es el dueño de la cadena de supermercados más grande que tiene la Argentina. Tiene un patrimonio neto de 450 millones de dólares. La ley de la regulación medicina prepaga se debería llamar Ley Velocopit. Velocopit es el dueño de Swiss Medical, para aquel que no lo sepa. Patrimonio neto, 444 millones de dólares. La ley del sistema financiero y bancario tendría que ser la ley, llamarla Ley Galperín. ¿Quién es Galperín? El dueño de Mercado Libre. Tiene un patrimonio neto de 541 millones de dólares. Privatización de aerolíneas, la ley Eurnequian se tendría que denominar, que tiene un patrimonio neto de 2,1 miles de millones de dólares. La ley de las sociedades deportivas se tendría que llamar Ley Macri. Tiene un patrimonio neto de 540 millones de dólares. La desregulación de hidrocarburos se tendría que llamar Ley Paolo Roca. Ya lo dijimos que un CEO de Paolo Roca es el que ha asumido la presidencia de YPF. Así que imagínense quién puede llegar a quedarse con YPF si la privatizan. Tiene un patrimonio neto de 3,4 miles de millones de dólares. Y la ley de obligaciones para los ingenios azucareros se tendría que llamar la famosa ley Blaquier, que tiene un patrimonio neto de 460 millones de dólares. Ya sabemos que Blaquier tuvo una gran participación en la época, en la época del proceso militar, porque hizo secuestrar trabajadores de su propio ingenio, facilitaba móviles, camionetas de su fábrica, de su propiedad, para que los milicos secuestraran y llevaran gente. Así que todos son nenes de pecho. Exactamente. ¿Seguís vos o sigo yo? Bueno, si querés puedo seguir yo. Dale. Es que tengo mucho de infoseguridad todavía. Bueno, dale, seguí vos entonces. Hasta que encuentres. Más de 500 intendentes de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios, FAM, presentaron un amparo para frenar el mega decreto. El presidente de la FAM, Fernando Espinosa de la Matanza, destacó que el decreto avasalla totalmente los derechos que durante décadas supimos conseguir. No podemos vender así nuestros recursos naturales, resaltó. Por otro lado, el diputado nacional Máximo Kirchner, de Unión por la Patria, adelantó que su bloque rechazará las iniciativas planteadas en la ley Ómnibus. Habrá que ver cómo se comporta el resto de los bloques, que tienen posiciones ambiguas, deslizó el presidente del PJ bonaerense en diálogo con el Destape. El Partido Justicialista Nacional, que aún es presidido por Alberto Fernández, señaló que la ley Ómnibus, lejos de plantear una solución a la grave situación que atraviesa nuestro país, agrava los problemas de los argentinos, imponiendo un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que ya ha sido aplicado en otros momentos de la historia y que provocó enormes tragedias sociales. Además, la iniciativa remarca la primarización de la canasta exportable, eleva las retenciones de los derivados de soja, pone en venta el patrimonio de todos los argentinos y argentinas, privatizando las empresas públicas, y habilita al gobierno nacional a endeudarse sin necesidad de consultar al Congreso, sostuvo el partido a través de un comunicado. Y recién hablaste de los BRICS. Yo tendría acá más información. Bien. Para que la gente se interiorice más con el tema de los BRICS. Bueno, comentamos de que el presidente le escribió una breve carta a los mandatarios del bloque para rechazar el ingreso del país como miembro pleno.
Sus motivos fueron puramente ideológicos. En su texto, Milei solo argumentó que muchos ejes de la política exterior actual difieren de la anterior gestión. La verdad te digo que es pegarse un tiro en las patas, o en las bolas en este caso, porque ni siquiera Estados Unidos reniega de sus enemigos, porque con la crisis que hay entre la guerra de Rusia y Ucrania, que necesitaban petróleo principalmente, y tuvieron que recurrir a Venezuela, a pesar de que le tienen congelados los activos a Venezuela en los bancos estadounidenses. O sea, los intereses ideológicos por un lado y los intereses económicos por otro. En cambio la verdad que se contradice, porque está hablando de libre comercio y todo lo demás. No debería habernos cortado la posibilidad de resurgir pudiendo participar en el grupo de los BRICS. No, son cosas que no se entienden, pero, o sea, no se entienden por arriba, pero en realidad él cumple órdenes de Estados Unidos. Que no nos extrañe que de algún tiempo mande las dos fragatas chotas esas que tenemos nosotros, las mande allá a la zona de Ucrania, como hicieron con Menem. A Menem le hicieron mandar 2 fragatas de acá. Así también nos fue. Después tuvimos el atentado de la AMIA. Sí. Gracias a eso. ¿Pero no envió ya aviones o helicópteros a la zona del conflicto? ¿No? Plata para los argentinos no hay, pero le dio a Vladimir Zelensky, un neonazi, confeso, 2 helicópteros de rescate por un valor de $9.000 millones, y aparte mandó 2 barcos con alimentos y medicinas, mientras que acá hay gente que no puede comer y no puede comprar mucho menos medicina. Para los otros hay. Qué bárbaro. Para los propios, no. Acá Argentina es el mundo del revés. Andá vos a otro país, andate a Europa o alguno de esos, busca laburo allá, a ver si vas a tener prioridad vos que sos extranjero. Es así. Me dijiste. Es así. Y tal como lo había anunciado antes de asumir, Javier Milei renunció formalmente al ingreso de la Argentina como miembro pleno de los BRICS. La verdad te digo que yo no sé por qué se puede permitirle a un presidente de una nación que por un capricho, por una pelotudez, hagan estas cosas. ¿Y sí? Tendrían que pegarle un patadón en el culo y sacarlo, porque está atentando contra el bienestar de todos nosotros. ¿Y sí?